superficie agricultura, pecuaria. Quiere decir espacio, territorio adecuado para criar animales, ¿ya? Superficie agropecuaria es la data que tenemos es del censo del 2012. 2012. Estamos en el año 2024, ¿ya? En el censo del año 2012, esto es todo el territorio nacional, territorio continental, ¿ya? Territorio continental, 1.285.215,60 kilómetros cuadrados, el territorio nacional. De este territorio, que es el 100%, el 100%, el 31%, el 31% es superficie agropecuaria, ¿ya? 1.285.000, 1.285.000 sería el 100% del territorio continental. De ese 100%, el 30,1% corresponde a una superficie agropecuaria. ¿Ya? Corresponde a superficie agropecuaria. Dice lo mismo. Territorio nacional, la superficie agropecuaria es el 30,1% del territorio nacional. ¿Sí? En kilómetros cuadrados y en hectáreas. Más de 38 millones de hectáreas es superficie agropecuaria. Más de 38 millones de hectáreas es superficie agropecuaria. Y esta superficie agropecuaria, respecto al territorio nacional, es 30,1%. Si deseas convertir hectáreas a kilómetros, simplemente anulas dos cifras. Quiere decir que de todo el territorio de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados, es superficie agropecuaria, es lugar adecuado para sembrar y para criar animales, solamente 387.424 kilómetros de la totalidad, ¿ya? De la totalidad. Mira, objetivo es asimilar de 1.285.000 es superficie agropecuaria en kilómetros cuadrados, 387.000, ¿de acuerdo? 424 kilómetros cuadrados. Eso es la superficie agropecuaria. Y en hectáreas, 38.742.465. Si deseas convertir, dije hace un momento, hectáreas a kilómetros, anulas dos dígitos, ya hectárea se ha convertido a kilómetros cuadrados. Ahora analicemos. Del 100% de superficie agropecuaria, solamente el 30,1% del territorio nacional. En kilómetros cuadrados tiene la respuesta, en hectáreas tiene la respuesta. Pero no vayan a pensar que en el 30,1% es tierra cultivable. No, no es tierra cultivable. ¿Ya? Mira, vean. 38 millones. 38 millones. 742.465 hectáreas. ¿Ya? Eso sería el 100% de la superficie agropecuaria. El 100% de la superficie agropecuaria.
Ya, superficie agropecuaria al 100% es 38.742.465 hectáreas. ¿Está bien? Voy a hacer un zoom para visualizar mejor. Mira, ahí tienes. De este 100%, del 100%, ¿de acuerdo? Es, a ver, razonemos, chicos, es tierra agrícola. De este 100% es tierra agrícola. Solamente el 18,5% de la superficie agropecuaria, no del territorio nacional. El 18,5% es tierra agrícola de la superficie agropecuaria, ¿sí? De esta superficie agropecuaria dice superficie no agrícola. ¿Qué quiere decir? Es para criar animales, no agrícola, 81,5%. Pregunta inferencial. Con esta información se concluye que nuestro país no tiene suficiente tierra agrícola. No tenemos suficientes tierras productivas, ¿ya? De este 38 millones es tierra agrícola solamente 7.125.007 hectáreas de 38 millones. No es adecuado para cultivar, pero sí podemos criar animales. 31.617.457 hectáreas. Conclusión final. Este 18,5% no es del territorio nacional, es de la superficie agropecuaria. ¿Listo? Perú no posee suficientes tierras agrícolas. En el censo del 61, superficie agrícola, 3,8 millones. En el 72, 3,6 millones. Descendió de repente por malas prácticas agropecuarias. En el 94, de 3,6 millones a 5,4 millones. Y en el 2012, 7,1 millones de hectáreas. Más de 7 millones de hectáreas en 2012. Seguramente en el 2024 el número de hectáreas podría estar entre 9 a 10 millones de hectáreas. Ah, ¿cómo estamos ganando tierras agrícolas? A través de trasvases, a través de obras de irrigación, ¿sí? Pero también perdemos por malas prácticas agropecuarias, ¿sí? Pero no tenemos suficientes tierras agrícolas. Conclusión, ¿Perú es un exportador neto de alimentos o es un importador? ¿Qué dicen, chicos? Activen su audio. Nuestro país, nuestro país es, ¿es un exportador neto de alimentos o es un importador? Importador de alimentos. ¿Es A o B? A o B. Vamos, dos chicos, dos estudiantes, futuros sanmarquinos. Con esta información, es, la respuesta debe salir del análisis. Exportar es vender, importar es comprar de otros países. Perú es un país exportador neto de alimentos, de uva, palta, arándanos, o es un importador. ¿Qué dicen, chicos? Por lo menos pueden activarse audio, por favor, si de repente estoy solo, ¿ya? Dos estudiantes, A o B. Exportador. ¿Cuál? El exportador, la letra A. Ya, letra A, exportador, vamos a poner un check. Exportador, Perú es un país exportador de alimentos. Otro compañero o compañera, vamos. Uno, dos, tres. Bueno, vamos a futuros amarquinos.
Este, mira, si uno analiza, chicos, Perú tiene escasez de superficie agrícola. Tenemos escasez. Y si tenemos escasez, am, somos exportadores de alimentos como Brasil, como Argentina, como Rusia, como Estados Unidos, como Canadá, como Ucrania, o somos importadores. Si vamos a un supermercado, encontramos, dice, maíz de México o menestras de Argentina. Por no tener suficiente superficie agrícola, nosotros somos importadores. Por el conflicto en Europa, como Ucrania, Rusia produce trigo, ¿no? Y nosotros somos importadores de trigo, y el precio del trigo se eleva, y al elevarse el precio del trigo, se eleva el precio de carne de pollo. Allá, nosotros somos importadores. Exportamos, sí, pero importamos más. Hay mayor importación. Seguimos analizando. Del 100% de la superficie agrícola, de la superficie agropecuaria, del 100%, solamente es tierra agrícola, 7.125.007 hectáreas. ¿Ya? Coloco 7.125.000 hectáreas. Lumón rojo, esto sería el 100% de superficie agrícola, el 100%. De este 100% en el día y el año del censo, dice solamente el 58% el día del censo presentaba cultivos. Del 100% de 7 millones, solamente el 58%, la tierra tenía verdor, área con cultivo, ¿sí? Área con cultivo. Y el 20% del 100%, tierra en barbecho. ¿Qué quiere decir? Que está, ha sido removido porque la tierra ya no produce. Está siendo preparado para ser cultivado, el 20%. Y el 11% del 100%, tierra en descanso. Quiere decir que se cansó, dejó de producir y está en descanso por 2 o 3 años. Y el 11% tierra no trabajada. Se podría sembrar, pero el campesino no tenía dinero para comprar semillas, abono. Por lo tanto, o simplemente en el lugar había más ancianos que jóvenes. Estamos hablando del 2012. Por lo tanto, tierra no trabajada. Te das cuenta que del 100% presentaba cultivo solamente el 58%. O sea, no cultivamos en el 100%. Conclusión final, Perú es un importador de alimentos. Somos importadores. ¿Ya? Listo. Ahora analicemos superficie no agrícola. ¿Ya? Dice, por ejemplo, 61 13 millones, 72 19 millones, 94 29 millones, 2012 31 millones. 31 millones de superficie no agrícola. Eso sería el 100% de superficie no agrícola. Superficie no agrícola, el 100%. De este 100%, el 57% presentó pastos naturales. Ah, ganadería, pues, ganadería.
El 35% montes y bosques. Otros usos, o sea, superficie no agrícola es principalmente para la gana, ganadería. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que predomina en el Perú? Tierras agrícolas, ¿dónde está mi mouse? Aquí está tierras agrícolas, allá, tierras agrícolas o superficie no agrícola. Y la respuesta es, en nuestro país predomina superficie no agrícola, ¿ya? Superficie no agrícola. Conclusión final, Estados Unidos, jóvenes, el país más poblado de América, mm, de todo el territorio que tiene, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, más de 2 millones de kilómetros cuadrados es tierra agrícola. Estados Unidos es un productor de alimentos. Es el primer productor de maíz, de soya, ¿no? Es un productor. En cambio, en nuestro país hay escasez de tierras agrícolas. Somos importadores, ¿ya? Muy bien, analicemos. En el examen se podía poner, observe el siguiente gráfico, luego responda la siguiente pregunta, ¿ya? Sé que más de 38 millones, más de 38 millones es superficie agropecuaria, más de 38 millones. ¿Dónde existe, en qué macrorregión existe mayor superficie agropecuaria? En la zona andina. En la zona andina, mayor superficie agropecuaria, ¿sí? Después de la zona andina, la selva y menor extensión de tierras de superficie agrícola, de superficie agropecuaria, costa. Por lo tanto, puedes ordenar. Número uno es tierra. Dos, selva. Tres, costa. Como superficie agropecuaria. ¿Sí? Muy bien. Ahora sé que superficie agropecuaria es superficie agrícola y superficie no agrícola. ¿Sí? ¿Dónde existe, en qué macro región existe mayor superficie agrícola? Mayor superficie agrícola, ¿en qué macro región? Costa, sierra, selva. Respuesta, chicos. La respuesta está en el gráfico. Siempre la respuesta va a salir del gráfico, no de lo que uno piensa, ¿ya? ¿En qué macrorregión existe mayor superficie agrícola o tierras agrícolas? Y uno analiza, Sí. mira, en la sierra peruana, tierra en la zona andina. Y después de la zona andina, en la selva. Y en tercer lugar, la costa, ¿sí? Y cambiar la respuesta si la pregunta es en cuál de las tres macroregiones se practica una agricultura comercial, una agricultura mecanizada, una agricultura intensiva. ¿Dónde se practica una agricultura intensiva? En la costa. Hay menor extensión de tierra agrícola, pero se practica una agricultura intensiva, una agricultura mecanizada, una agricultura comercial. ¿Qué quiere decir? Se siembra, se cosecha, luego se exporta. Lo que se produce en la costa generalmente es para la exportación, ¿ya? Y las mejores tierras agrícolas se encuentran en la costa, ¿ya? Suelos fluvisoles, donde en qué macrorregión predomina una agricultura intensiva, mecanizada, que tiene apoyo económico. Y la respuesta es en en la costa. Pero la costa tiene menor superficie agrícola, pero se practica una agricultura intensiva.
¿ya? Y si fuese pregunta, superficie no agrícola, pues nuevamente la zona andina, la zona selvática y la zona costeña, ¿ya? Por ejemplo, lo que estás observando, esta imagen, es la agricultura extensiva. Es una agricultura que utiliza la fuerza humana. Es una agricultura de baja productividad. Es una agricultura para autoconsumo, una agricultura autárquica, autoconsumo, ¿sí? En cambio, en la costa predomina una agricultura mecanizada, una agricultura tecnificada, bajo la conducción o supervisión de un ingeniero agrónomo, ¿ya? Y esto sería el tipo de agricultura en la selva, en la zona selvática, ¿ya? Cultivo de café. Nosotros, por tener la cordillera de los Andes, tenemos pisos altitudinales. Tenemos pisos altitudinales. Sabemos que hay menor extensión de tierras, pero tenemos pisos altitudinales con climas diferentes, variados. Se puede producir palta los 12 meses del año. Este, arándanos de la zona andina, ¿no? O sea, queremos que se reduzca la desigualdad. Sí, profesor, mi objetivo es que en el Perú se reduzca la desigualdad, porque Perú es un país muy desigual. Entonces, para reducir la desigualdad es simplemente impulsar, convertir esta agricultura extensiva en una agricultura intensiva, convertirlo, para abastecer al mercado local y al mercado externo, ¿ya? Así podemos reducir brechas de desigualdad. Mira, de este gráfico se puede sacar varias preguntas y solamente la respuesta tiene que ser el gráfico. No es a marcar, no, eso es lo que escuché de mis padres, del profesor de mi colegio. Me parece que es la clave A. No. Si hay un gráfico, toda la respuesta sale del gráfico, ¿ya? Del análisis del gráfico. Bien, chicos, pasamos. Dice, superficie de principales cultivos, miles de hectáreas. Cultivos transitorios, y cultivos permanentes. Mira, a ver, ¿cuál es la diferencia entre cultivo transitorio y cultivo permanente? Transitorio quiere decir que siembro papa, brota en 6 o 5 meses, cosechamos nuevamente el segundo ciclo de cultivo. Ah, se puede sembrar 2 a 3 veces por año. Cultivos transitorios son aquellos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año. Se puede cultivar 2 o 3 veces por año. Cultivos transitorios. En cambio, cultivo permanente, hemos plantado palta, demora en crecer 6, 8 años. Después de 8 años viene el primer producto, se cosecha, el siguiente año en el mismo palto, se cultiva palta, así sucesivamente. Estos son cultivos permanentes, ¿ya? Son aquellos cuya estructura productiva comprende varias cosechas, varias cosechas. Por ejemplo, visitaba una chacra de un amigo. Me decía, este palto lo sembró mi padre y participé y tiene 45 años. Mi edad decía. Este palto, el árbol es palto, producía todos los años por un tiempo de 45 años. ¿Ves? Eso es cultivos permanentes. Cultivos permanentes. Cultivo transitorio
Sembramos, cosechamos, sembramos, cosechamos, sembramos, cosechamos. Aquí está el cultivo de arroz. A ver, cultivo transitorio número uno, papa. Aquí está papa. ¿De acuerdo? Papa. Maíz amarillo duro. Maíz amarillo duro. Vamos a ampliar. Maíz amarillo duro. ¿Ya? Mira, papa. Número uno, maíz amarillo duro. Pero lo que sembramos no satisface la demanda interna. Por lo tanto, si no satisface, importamos maíz amarillo duro. Maíz amiláceo es maíz choclo. Es el tercer lugar. Y el cuarto lugar es arroz. Cultivamos arroz en la costa. ¿Cómo es posible cultivar arroz en la costa? Si en el tema de vertientes hidrográficas decíamos que en la vertiente del Pacífico hay escasez hídrica, hay déficit hídrico, ¿no? Hay demanda tanto poblacional, industrial y agrícola de agua y estamos cultivando arroz en la costa. ¿Y cómo, si el cultivo de arroz necesita abundancia de agua, cómo lo resolvemos? A través de represas, represas, ¿sí? Pero este cultivo debería ser en la selva, donde hay abundancia de agua, pero cultivamos en la costa, ¿ya? Muy bien. El quinto producto sería caña de azúcar. Conclusión final. ¿Se entendió qué es cultivo transitorio y cultivo permanente? Sí, profesor. Varias cosechas al año, mínimo 2 cosechas. Cultivo permanente por periodo prolongado. En cultivo permanente, el primer lugar es café. Café, ¿sí? Cacao, palta, uva. Esa es la secuencialidad de cultivos permanentes. Mayor superficie, café. El café de Chanchamayo, el café de Madre de Dios, el café de Cusco. Por el clima, tenemos uno de los cafés más sabrosos según los entendidos, ¿no? Y la palta de la zona andina, de la yunga, ¿no? Una palta cremosa y aún no exportamos. La mayor exportación es de palta Hans, ¿ya? En la costa sí es uva, pues. Entonces, en eso radica la diferencia entre cultivos transitorios y cultivos permanentes, ¿ya? Espárrago, mira, ¿eh? Cuando uno dice espárrago, pero si dice eso, lo veo al trabajador de la empresa, corta, sí, cortó, pues cortó ya, y comienza a brotar nuevamente. Ah, es cultivo permanente, ¿ya? Mango, naranjo, chirimoya, la chirimoya, limón, papaya, ese es el orden, ¿ya? Muy bien, continuamos. Número de productores agropecuarios, según región natural. Productores, quiere decir personas dedicadas a esta actividad. Número de productores, ¿ves? En la costa, número de productores agropecuarios, 357.561 personas. En la sierra, más de 1 millón. ¿Te das cuenta que 1.400.000? En la zona andina, la principal actividad no es la minería, es la agricultura, pero debería ser una agricultura intensiva, una agricultura mecanizada. ¿Y cómo podíamos convertirlo en agricultura mecanizada o intensiva? Pues represas por cuencas hidrográficas, por falta de agua, y como son dependientes del agua de la lluvia, eh, la cosecha es una vez por año. Pero si hay una pequeña represa y con riego tecnificado, ¿no?
y con orientación de los expertos que han estudiado en una universidad, un ingeniero agrónomo, pues mejoramos la condición de la población del campo. Si nosotros comemos esta papa nativa o diferentes productos, es gracias al trabajo del campesino. 24 de junio era feriado, pero como estamos en un gobierno que no valora el trabajo del hombre del campo, se anuló el feriado de 24 de junio y se crearon otros feriados. Eso es para un futuro sanmarquino que analiza, ¿ya? Entonces, cuando tenía tu edad, Día del Campesino, desfilábamos, dando valor al trabajo realizado por este hombre del campo, ¿ya? En el COVID, ellos nos abastecieron, ¿ya? Oye, entonces, ¿dónde existe mayor número de productores? Y la respuesta es en la zona andina, en la zona andina. Después de la zona andina es la selva, ¿ya? A nivel departamental, ¿dónde existe mayor número de campesinos dedicados a la agricultura? Cajamarca, Puno, Cusco, Cajamarca, Puno, Cusco. Regiones o departamentos rurales, rural. Hay más personas viviendo en el campo que en la ciudad, porque en el campo se dedican a la actividad agrícola, ¿ya? Cajamarca, Puno, Cusco. Y como hay pobreza, siempre votan por candidatos contestatarios al sistema. Pero no dice por qué Lima vota diferente a Cajamarca, por qué Lima vota diferente a Puno. Un sanmarquino analiza pobreza, desigualdad, ¿ya? Entonces ellos votan siempre por un candidato que habla de que podía mejorar su condición de vida. ¿Y cómo podemos mejorar su condición de vida? Tecnificando y buscando mercados para su producto, ¿ah? Formando cooperativas. Y tenemos tratados de libre comercio con China. Solamente toda la producción podría ir a China, pero aprendimos algo, no debemos depender de un solo país. Podemos sembrar, exportar a China, a Estados Unidos, a los países europeos. Si a un continente le va mal, pero no irá mal a todos los continentes. Entonces, siempre exportar a diferentes puntos. Pero el mayor comprador de nuestros productos, pues, es China en la actualidad. ¿Ya? Muy bien. Conclusión final, chicos. ¿Dónde existe mayor número de productores agropecuarios en el país? En la zona andina. Y un comerciante de Lima se va a época de cosecha. Dedicó horas y horas sembrando, quitando maleza, y el comerciante de Lima llega al lugar, te compro toda la producción a 20 céntimos. 20 céntimos. Y el campesino no tiene movilidad, pues tiene que vender a 20 céntimos o 30 céntimos. Pero lo cierto es que le paga poco. Y eso ya va al mercado mayorista, ya, un sol de repente, un sol 50, y en el mercado minorista donde compramos ya el precio es mayor. ¿Quién obtuvo mayor ganancia? El comerciante, no el campesino. El campesino se mantiene en la pobreza. Este es un pago injusto por el trabajo realizado. ¿Ya? Muy bien. Esto fue pregunta. Esto fue pregunta. Número de unidades agropecuarias. Mira, analicemos. En el 2012, el número de unidades agropecuarias era
2.213.506 unidades agropecuarias, donde existe parcelitas de tierra de 2 hectáreas, de 3 hectáreas, de 4 hectáreas, donde habrá mayor número de parcelas. Y la respuesta es en la zona andina. Parcelas, ¿sí? En la zona andina. Muy bien. Y seguimos analizando. De 0,1 a 5 hectáreas es pequeña unidad agropecuaria. Pequeña unidad agropecuaria. ¿Sí? Mira, pequeña unidad agropecuaria. Mira, dice, en la costa, 296.398 unidades agropecuarias. Y en la sierra, 1.230.593 unidades agropecuarias. Y en la selva, 283.971 unidades agropecuarias, donde existe el mayor porcentaje de unidades agropecuarias, de 0,1 a 5 hectáreas, parcelita de tierra. Y la respuesta es en la zona andina. 2 hectáreas, 3 hectáreas, ¿no? Por eso tienen que formar cooperativas para agruparse y poder exportar, pero no, pues, ¿ya? Muy bien. Mediana unidad agropecuaria y gran unidad agropecuaria. Gran unidad agropecuaria. Mira, ¿eh? ¿Qué pregunta de examen ordinario? En nuestro país predomina, en nuestro país predomina pequeñas unidades agropecuarias. En nuestro país hay parcelitas, pequeñas unidades agropecuarias. ¿Ya? Muy bien. Eso sería la respuesta final. Agricultura en la costa. A ver, hay dos tipos de agricultura. Agricultura extensiva y agricultura intensiva. ¿Qué tipo de agricultura predomina en la costa? Respuesta, chicos. ¿Qué tipo de agricultura predomina en la costa? ¿Una agricultura intensiva o una agricultura extensiva? Respuesta, Intensiva. Intensivo. intensiva. Intensiva. Así marcas. En la costa predomina una agricultura intensiva, ¿ya? Agricultura intensiva o comercial. ¿Qué es? Planificada. Ah, se planifica porque tiene una meta. El empresario, dice, voy a exportar al mercado europeo, al mercado chino y obtener una ganancia de tantos millones de dólares. Ah, ya. Mecanizada. Mecanizada quiere decir, utiliza maquinaria para cosechar, maquinaria para sembrar, trilladoras, cosechadoras, tractores, etcétera. Como interviene un experto en el tema, es el ingeniero agrónomo. Si interviene el ingeniero agrónomo, alta productividad. Alta productividad. Quiere decir que en una hectárea, voy a suponer, 80 sacos de papa. ¿Sí? 80 sacos de papa. En una hectárea de la zona andina, 15 sacos de papa. Eso quiere decir mayor productividad. ¿Por qué mayor productividad? Porque el ingeniero agrónomo hace estudio de suelo y determina qué mineral es el que falta y incorpora este volumen de agua, lo que necesita el cultivo o la planta, ¿sí? Entonces la productividad es mayor. Y lo que produce, pregunto, ¿va al mercado interno o externo? Respuesta, chicos. La agricultura costeña abastece al mercado interno principalmente
o al mercado externo? La respuesta está en esta diapositiva. Respuesta, chicos. Va Externos. al mercado externo. Como el empresario vende, la agricultura costeña, la agricultura intensiva genera divisas. ¿Qué tipo de agricultura genera divisas? La agricultura intensiva. Arándanos. Claro, el arándano es del Perú, pero se adaptó al clima. El arándano de la costa, pues comparar arándano de los valles interandinos es diferente, pero es sabroso. Y estamos ganando mercado por la calidad del producto. ¿Tenemos escasez de tierra? Sí, pero la variedad de climas que tenemos en nuestro país nos favorece. Quisiéramos tener mayor superficie agropecuaria, pero no tenemos suficientes tierras agrícolas. ¿Ya? Entonces la agricultura costeña genera divisas. ¿Qué es divisa? Es moneda que tiene valor o aceptación en el mercado externo. Puede ser euro, puede ser dólar, ¿no? Yuan, etcétera. Muy bien. Predomina cultivos industriales. Ah, ya, sí, sí. Utiliza Utiliza represas, reservorios, canales de irrigación. El riego es tecnificado, ya sea por goteo, ya sea por aspersión o ya sea por bombeo, ¿sí? Predomina una superficie bajo riego. Bajo riego quiere decir que no depende de la lluvia, ¿sí? No es dependiente de la lluvia, es el agua de la represa, del reservorio. Riego tecnificado, ¿no? Dije riego tecnificado, por ejemplo, por aspersión, por goteo, por bombeo, ¿no? Por bombeo. Ah, ya. Agricultura mecanizada. ¿Tiene apoyo económico? Sí, tiene apoyo económico. ¿Hay inversión? Sí, ¿correcto? Está expuesta a la desertificación. ¿Qué es desertificación? Tema desarrollado. Desertificación quiere decir que una tierra agrícola, por malas prácticas agropecuarias, dejó de soportar vida vegetal. ¿Ya? Mm, En la costa no vemos por lo general un riego por inundación. Si un riego por inundación, el agua lava nutrientes del horizonte A y se van los nutrientes al horizonte B. El suelo se empobrece. Entonces, por eso en la costa practicamos riego tecnificado, bombeo, aspersión y goteo. Si es pregunta, ya pues tienes que marcar características de la agricultura costeña. Ingeniero agrónomo. La producción está bajo la gestión de un experto en la materia, ingeniero agrónomo. ¿Ya? Agricultura andina. Hace un momento dijimos que mayor superficie agrícola se encuentra en la costa, pero esto es ejemplo de agricultura andina. ¿Ves? La chaquitacya desde la época inca. Claro, es útil. La chaquitacya es útil porque el relieve de la zona andina presenta pendiente y en un relieve con pendiente no es adecuado utilizar tractores, cosechadoras, triadoras. Chaquitacya, ley de la palanca. Cuando alguien dice, no, los incas no conocían sobre física. Esta ley de la palanca, la chaquitaqui. Época colonial, la fuerza del buey. Arado, ¿ya? Este tipo de agricultura predomina en la zona andina, pero podemos tecnificar. Esta es una agricultura tradicional. Mira, ¿ve? Parcelitas. Se practica en los valles interandinos, parcela más parcela. Andenes, estos son andenes que no aprovechamos al 100%.
En la época pre-Inca, Inca se cultivaba en el 100% los andenes. 2024 no sembramos en la totalidad de los andenes. Hemos perdido la tecnología, ¿no? Ancestral, tecnología ancestral. Por lo tanto, analicemos. Agricultura andina. Predomina una agricultura extensiva. Predomina. Limitada, tradicional, hace uso de tecnología, pero tecnología ancestral, la chaquitaqui, ¿de acuerdo? Ancestral. Cuenta con escaso apoyo financiero. Un buen presidente, un buen gestor, y que pase a la historia y que su nombre esté escrito en los libros de historia, pero no criticando, sino positivo, es represas. Represas. Alguien quiso hacer represa, construir represas, se quedó en el proyecto. Y como la Constitución, nuestra Constitución dice, el Estado no puede ser empresario, concesionario, se entregó a través de concesiones. Ganó el que propuso menor presupuesto. Y después con adendas se incrementó y al final abandonó. Hay proyectos abandonados. Entonces, ese tipo de reforma se tiene que hacer en el Congreso. En las próximas elecciones, puedes marcar por un congresista de la derecha, del centro, de la izquierda, pero que ame nuestra patria. Que tenga por proyecto elaborar leyes que favorezcan a todos, a todos. Modificar ese tipo de concesiones, imitar lo positivo de cómo se realizan obras en España, cómo se ejecutan obras en Estados Unidos, en Francia, ¿no? ¿Cómo se ejecutan? Imitar. Pero lo cierto en la práctica, una obra que se está ejecutando se quedó 40% y el empresario abandonó. Pero ya se pagó por adelantado. ¿Sí? Eso ocurre en nuestra patria. Entonces, con escaso apoyo, si hubiese apoyo, pensando en reducir brechas, yo seguro que no vamos a tener presencia del hombre del campo en la ciudad de Lima, porque tendrá trabajo, mejorará su calidad de vida, parece utopía, pero así tiene que ser. Si no, no, va a haber con contradicción entre campo y ciudad. Se usan tierras de secano. ¿Qué quiere decir tierra de secano? A ver, saberes previos. ¿Cuántos estudiantes tengo en el salón? A ver, tengo 27, 26 estudiantes. De los 26 estudiantes, este, ¿qué quiere decir tierra de secano? Dice que en la zona andina el 62% es tierra de secano y 38% es tierra de regadío. Es como la agricultura costeña. Eso quiere decir que en la zona andina, cuando era estudiante de colegio, estoy recordando, el dato que teníamos es que 5% de las tierras andinas es de regadío. 5%. Ahora el dato del 2012 es 38%. En el nuevo censo agropecuario seguramente es 45%. Ah, tierra de regadío va en ascenso y tierra de secano va en descenso. Pero la pregunta es, ¿qué entiendo? ¿Qué entiendo por tierras de secano? Profesor, una ayudadita. Eso lo vi solamente en tercer año de secundaria. ¿Qué quiere decir tierra de secano? Ahí tienes una ayudadita, chicos. 27, 26 estudiantes, infiera, por favor. Tierra de secano. Ya tienes una ayudadita Es ahí con que solo se beneficia de la lluvia. correcto. Es dependiente
de agua de la lluvia, dependiente. Por eso, como la lluvia es anual, la cosecha es anual. Pero cuando uno viaja, cuando viajamos por ejemplo, por zonas de Antamina, en el departamento de Ancash, pues resulta que los campesinos riegan por aspersión y tiene varias cosechas al año y ha mejorado su condición de vida. Y eso no se puede generalizar. Si hay en época de verano, lluvia torrencial en la zona andina. Y el agua de la lluvia termina en el Océano Pacífico y otro termina en el Océano Atlántico. Se desperdicia. ¿Por qué no podemos represar, desviar a un reservorio, a una represa, a una laguna artificial y, y que desciende el tipo de agricultura extensiva y que asciende el del porcentaje de agricultura intensiva? ¿Sí? Dice, en algunos valles interandinos se practica una agricultura intensiva. Ah, eso es de regadío. Una agricultura intensiva. 38% de los valles interandinos es de regadío y eso es positivo. Positivo. Arándanos en los valles interandinos. Palta en los valles interandinos. Fresa en los valles interandinos. La fresa andina tiene otro sabor a la fresa costeña. Es por el clima, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es? Enfrenta sequías. Si no llueve, el campesino, la condición del campesino empeora. Sequía. O está afectado por heladas negras. El aire seco succiona la humedad de las plantas, lo quema, lo marchita y el campesino nuevamente en la condición de pobre, ¿no? A eso se enfrenta la agricultura andina. Muy bien. Agricultura mesónica. Recordando que en la selva alta es zona frutícola. Mira, palta. En la zona andina, región Yunga, también es zona de palta. Y por el cambio climático está llegando a la región Quechua. Límite entre la región Yunga y Quechua también es cultivo de palta. En la selva se practica una agricultura intensiva, donde en los valles longitudinales, en las sierras valles interandinos o en terrazas fluviales, produce café, cacao, té, coca, tabaco, palma aceitera en San Martín, paltas, frutas, dangarina, mandarina, ¿no? Frutas. Y a veces cuando uno va a nuestra zona amazónica de la selva alta y la fruta que se desperdicia, ¿por qué no llevan al mercado? La carretera está en pésimas condiciones. Prefiero que se pudra porque el comerciante me paga poco. Eso es. Entonces hay que cambiar esta situación. Infraestructura en vías de comunicación, mejoramos todo. Pero tenemos que elegir a un buen gestor. El poder que tenemos los ciudadanos de elegir, no votar por votar. El samarquino vota, emite un voto consciente. En la selva baja predomina una agricultura extensiva, ¿ya? Donde se practica en las terrazas, árboles frutales, en los altos. Altos es una terraza de mayor elevación donde existe zonas urbanas. Pero si no es zona urbana, es zona agrícola, ¿ya? Cultivos de arroz, yuca, en las restingas y barriales, tema de relieve peruano. Si te has olvidado que es una restinga barrial, o también barrizales, en otros textos dice barrizales, eh, simplemente son tierras agrícolas que son adecuados
para cultivar diferentes productos en la selva baja. ¿Ya? En la selva baja, extensiva, y en la selva alta, intensiva. ¿Ya? Muy bien. Ganadería. Mira, a ver. Ganadería. ¿Qué cosa es ganadería? El hombre era nómada, ¿cierto? Se desplazaba de un lugar a otro, porque era un cazador, era un recolector. Pero comenzamos a cultivar, a criar animales. El hombre se convierte en sedentario. ¿Qué cosa es ganadería? Es crianza, criar vacas, cerdos que proporcionen carne, selección. Ah, animales que proporcionen carne o leche. Crianza, selección, reproducción. ¿De qué? De especies que nos proporciona carne o leche. ¿De acuerdo? Eso es ganadería. Ganadería. ¿Quién selecciona? ¿Quién hace mejoramiento genético? El hombre. Por eso es actividad productiva. ¿Ya? Según el cuarto censo del año 2012, el sector vacuno, aquí está el vacuno, en todo el país, en todo el país, predomina raza criolla. Profesor, ¿qué cosa es raza criolla? Es vaca que trajeron los españoles en la época colonial. Ese vacuno de menor peso, de menor producción de leche, de carne, es el que predomina en la costa, en la sierra y en la selva. Cuidado con marcar que el Holstein o el Brunswick o el pardo suizo. No. En todo el espacio peruano, data del censo de 2012, predomina la raza criolla. Después de la criolla, el pardo suizo, el Brunswick, el pardo suizo, tiene con sus patas o sus pezuñas es como de la cabra, se ha adaptado tanto a la sierra como a la costa y la selva, seguida de Brunswick, ¿sí? El Holstein es la vaca lechera. El Brunswick o pardo suizo es leche y carne, pero el Holstein es lechera, ¿de acuerdo? Ganado cebú y otras razas. Las regiones con mayor número de cabezas, regiones políticas con mayor número de cabezas, Cajamarca. En agricultura no era Cajamarca, sí. Puno, sí. Ahí está. Cajamarca, Puno. ¿Por qué Ayacucho vota por candidatos este, que buscan el cambio? Es que hay pobreza. Piensa que al llegar el candidato al poder va a ser un cambio radical. No va a ocurrir eso. ¿Ya? Ayacucho, Cusco. Sector lanar. En ovinos, ovejas, predomina el criollo. En vacunos y ovejas predomina el criollo. ¿Ya? Seguida de raza cordiales, Hanspriet, etc. Sector porcino. Aquí está, criollo. Conclusión. En todo el país, en vacuno, en cerdos, en ovejas, predomina el criollo. ¿Ya? En sector avícola, las granjas, etcétera, o establos, granjas, está en el perímetro de Lima. ¿Por qué en el perímetro de Lima? Porque Lima tiene mayor población, hay mayor demanda. Aquí está, aves, ¿de acuerdo? Mayor demanda. Carne de pollo. Acuicultura. Acuicultura también es productiva. Cuando aparezca cultura, el hombre es el que proporciona alimento. Se cría en un espacio cerrado. Chicos, eh, por ejemplo, el, este cerdo está siendo criado en un espacio cerrado. Ah, es ganadería
intensiva. Ganadería intensiva. Si observas un vacuno en establos, o sea, en espacio reducido, alimentado por trabajadores que le proporcionan alimento balanceado, supervisado por un ingeniero zootécnico, es ganadería intensiva. Pero si vemos vacunos a campo abierto, ¿no? Consumiendo pastos naturales, propenso a adquirir enfermedades, menor productividad, etcétera, etcétera, es ganadería extensiva. Campo abierto, extensiva, campo cerrado, intensiva. Aves, campo cerrado, intensiva. El Holstein, campo cerrado, intensiva. El Jersey y otras razas, campo cerrado, intensiva. Campo abierto, extensiva. ¿Ya? Muy bien. Acuicultura es criar especies marinas en cautiverio. Cautiverio. Dice que consiste en cultivo y producción de especies acuáticas como peces, moluscos, crustáceos y plantas en ambientes hídricos. O sea, el hombre es el que cría. Por ejemplo, viajamos a la Huancayo, en Ingenio, trucha, pero la trucha no es del Perú, la trucha es de Canadá. ¿Sí? Llegó al Perú, la trucha es una especie carnívora. Esa especie carnívora diezmó a especies nativas, ¿ya? Trucha, langostinos en Tumbes y Piura, camarón de río en Arequipa, tilapia en la selva alta como en la costa norte. Quiere decir que es de zona tropical, tilapia. Boquichico en zonas tropicales. Ah, acuicultura, crianza de especies acuáticas en cautiverio. Cautiverio. La pesca en el Perú. La pesca en el Perú es una actividad extractiva. Extractiva. Solamente el hombre toma de la naturaleza el recurso que necesita. Pues se llama extractiva, es una actividad extractiva. En cambio, acuicultura, apicultura, lombricultura, ganadería, agricultura es productiva. Entonces ya es extractiva, ¿no? En cuanto a la pesca, hay pesca artesanal, pregunta que se plantean con frecuencia, o de menor escala, y pesca industrial o de mayor escala. Mira, a ver. Artesanal, botecitos, botes. Extracción, fuerza humana, la fuerza bruta del hombre. En industrial, el barco o la embarcación tiene mayor capacidad de bodega, mayor capacidad, captura toneladas. Está bajo supervisión del Ministerio de Producción, ¿de acuerdo? Y lo que captura es para la industria pesquera, la industria conservera, y luego se exporta. Y si se exporta, ¿qué tipo de pesca genera divisas? ¿La pesca artesanal o la pesca industrial? La pesca industrial, ¿de acuerdo? La pesca artesanal desde el litoral hasta las 5 millas. Y lo que captura con anzuelos o etcétera va al mercado interno. Va al mercado interno. Entonces es para consumo interno, no es para exportar. Botecitos. O puede existir una embarcación de hasta 30 toneladas. Esa es la norma que ha aprobado el Ministerio de Producción. 30 toneladas. Sus productos son extraídos, dice, los productos extraídos se destinan preferentemente al consumo humano directo, mercado interno. Ya no me gusta estudiar, pues ya, no me gusta estudiar. Estoy bajo presión de mi padre que quiere que sea profesional. Si uno no quiere estudiar, ese estudiante puede pertenecer a la pesca artesanal, porque no necesita estudios superiores. Genera trabajos colectivos, trabajos colectivos. ¿Ya?
Pesca industrial se realiza desde 5 millas hasta las 200 millas. Pesca industrial o de mayor escala. Abastece de materia prima a la pesca, a la industria pesquera, a la industria de atún, va al mercado externo, por lo tanto genera divisas. Cuenta con embarcaciones mayores a 30 toneladas, ¿no? Bolicheras, barcos arrastreros, naves nodrizas, o sea, tienen mayor capacidad de bodega. El principal puerto, acá es bahía, pesca artesanal en caletas, caleta de pescadores, tema desarrollado en relieve peruano, caleta, caleta de pescadores, pesca artesanal. En cambio, pesca industrial, lo que captura, el desembarque se realiza en las bahías, bahías, ¿ya? El principal puerto, Chicama, no es Chimbote, cuidado con marcar Chimbote, 28,5%. Chimbote es el 17,5%, Pisco en Ica, 11,5%, Coixco en Ancash, 8,7%, Callao, 8,2%. ¿Ya? Entonces, principal puerto pesquero, Chicama, después de Chimbote. Muy bien. Pesca continental. La pesca marítima, la pesca marítima es el 98% de la actividad pesquera. La pesca marítima. La siguiente diapositiva, pesca continental, representa aproximadamente el 2%. Pesca en la parte continental. ¿Ya? A ver, en los ríos costeños, en el río Pativilca, mira, Pativilca, Cañete en Lima, Ocoña en Arequipa, Camaná en Arequipa, Camarón de Río. Camarón de Río. ¿Ah? Camarón de Río. En la desembocadura del río Tumbes, la crianza de langostinos. Este es camarón de río. ¿Ya? Es como la cucaracha del río. Ya, pues, así es, pues. ¿Ya? En los ríos y lagos andinos, la pesca es limitada. Mayor concentración en el lago Titicaca. Especies como trucha, carachi, suche, el ishpi. ¿Dónde? En el lago Titicaca. ¿Ya? En los ríos y lagos amazónicos, abastece al mercado local de la zona. Especie paiche. Paiche, jóvenes, es resto fósil viviente. Es del Paleozoico. El paiche tiene diferente pelaje, ¿no? Vamos a decirlo así, con sábalo. Es como se captura con púas. Paiche. Es un resto fósil viviente del Paleozoico. La Amazonía era un mar interior por depositación de partículas, ahora conocemos como llanura amazónica, ¿sí? Y el resto de ese pez antiguo es el paiche. Se cría en las tipiscas, lagunas artificiales, no, lagunas de herradura, ¿no? Corvina, Lisa, Dorado, Bagre, Chambira, etcétera, etcétera, ¿ya? En los ríos y lagunas amazónicas. 2% de la actividad pesquera. La minería, la minería, es el principal fuente de divisas en el país. Principal fuente de divisas es la minería, ¿ya? Nada más. Pequeña minería, aquí está, observan, pequeña minería. Mi papá construyó el tercer piso, compró arena, piedra chancada. Ah, pequeña minería. Invierte capital relativamente pequeño. Extrae, esto es importante. Para estar considerado como pequeña minería, extrae menos de 350 toneladas. Menos de material al día. Mediana minería, un buen observador. Socavón, subterráneo, túneles. Esa es la mediana minería.
invierte medianos capitales, explota y así, explota, extrae subterráneo. Y lo que extrae no exporta. La mediana minería abastece la gran minería. A través de la gran minería se realiza la exportación. Se limita básicamente a la extracción, ¿ya? Extrae hasta 5.000 toneladas de minerales al día, mediana minería, ¿ya? Muy bien. Y gran minería, mira la diferencia. Atajo abierto, cielo abierto. Solamente la llanta tiene mayor altura que una persona, ¿ya? Mayor inversión. Explota yacimientos a tajo abierto, cielo abierto. Se dedica a la exploración, extracción, procesamiento, concentración, fundición, refinación y cambio de plumón, exportación. O sea, la gran minería es el que exporta, ¿de acuerdo? Y extrae más de 5.000 toneladas de material al día. 5.000 toneladas. La gran minería. Antamina es ejemplo de gran minería. Perú, nuestro país querido. Perú, nuestro país. Prácticamente, si estuviésemos fusionados como nación, seríamos potencia. Seríamos potencia. Pero como estamos fragmentados políticamente, divididos, Maquiavelo decía, divide y reinarás. Sí, pues, estamos divididos y que salen beneficiadas son las empresas transnacionales. Perú tiene en la entraña de las cordilleras más de 40 tipos de metales. Más de 40 metales. De los 40 se explota unos 16. Y de los 16, por demanda externa, es decir, mercado externo, la industria extranjera externa requiere cobre, plata, hierro, oro, zinc y plomo. 6 metales. De los 40 priorizamos la extracción de 6 metales. Hasta molibdeno podía ser hasta 7 metales. ¿Ya? De los 40. Y exportamos en bruto, bruto, así, piedra triturada o en lingotes. ¿Y por qué no lo transformamos? ¿Quiénes compran? China. ¿Quién compra? Estados Unidos, Suiza. ¿Y luego en qué lo convierte? En maquinarias, en joyas, que no podemos hacer eso. No tenemos una burguesía que tiene visión de otra, una visión de desarrollar a su patria. ¿Mm? ¿Por qué tenemos que exportar en bruto? ¿Por qué no le damos valor agregado en nuestro país? ¿Te das cuenta? Es principal fuente de divisas, correcto, pero estamos exportando en bruto. Pero si le damos valor agregado, el ingreso sería mejor para el país. ¿Eh? Mira, a ver, en el mundo, ¿ah? En el mundo, Perú. Segundo productor del mundo en el Perú. Perú. Chile es el número uno. Sin, el segundo productor. China es el número uno. China. ¿Ah? El 10.º lugar en oro. En América Latina es segundo. China es el número uno. Mira, China. En plata es tercer lugar. Tercer lugar. El primero es México. Segundo lugar es China. Mira cómo aparece China, China, China. En estaño, el cuarto lugar. En Latinoamérica, el primer lugar. El primer lugar es de China. En plomo, somos quinto lugar a nivel mundial. El segundo en Latinoamérica, pero el primero es China. Molibdeno, somos cuarto lugar. Segundo lugar en Latinoamérica, el primero es China.
Mercurio, cuarto lugar. El segundo lugar en Latinoamérica. El primero es China. Mira, chicos, ¿te das cuenta que puedes inferir? China, primer productor, primer productor, primer productor. ¿Qué país sustituirá a la potencia de Estados Unidos? China. ¿Acaso China exporta en bruto? Lo transforma. Luego de transformar, viene el Perú, como computadoras, carros, maquinarias. Eso hace un Estado con su burguesía, ¿de acuerdo? Con una visión de desarrollo. Pero nosotros desde la independencia del Perú, exportador, 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 exportador y exportador. Sí, principal fuente de divisas. Poco. Para el Estado ingresa poco. El mayor porcentaje, empresas que han invertido en la minería. Primer productor en zinc, estaño, etcétera. Pero en el ranking mundial, ya vimos eso. En el ranking mundial. Mira, a ver. ¿Ya? ¿Por qué de los 40 metales solamente se priorizan 7 metales como máximo? Porque es lo que necesita el mercado externo. ¿Por qué China compra cobre? Porque carros eléctricos necesitan cobre, ¿no? ¿Y por qué Suiza compra oro? Porque lo convierte en joya. ¿Ves? Suiza no tiene los recursos que tiene, pero es un país potencia. Bien, principales unidades mineras, minas de cobre, principales, chicos, no es la totalidad. Cerro Verde desplazó a Antamina. Cerro Verde es Arequipa. Antamina, mira, Antamina, ¿sí? Antamina, ¿ves? En nuestra patria, chicos, predomina unidades mineras polimetálicas. Quiere decir que en una unidad minera se extrae cobre, se extrae zinc, se extrae plata, polimetálicas. Monometálicas es mirando a la vertiente del Pacífico, pero en la zona andina, mirando el Amazonas, es polimetálica. ¿Ya? Antamina está en la vertiente del Atlántico. Cuajone, mira, mono. Las bambas en Apurímac. Antapacay en Cusco. En Sin, Antamina número uno, San Cristóbal Junín, Ánimon, mira, Ánimon. Por aquí está Ánimon. Ánimon. ¿Qué quiere decir? Poli. ¿Dónde? En Pasco. En Oro, Yanacocha. Chaupilloma Norte, Chaupilloma Sur, Chaupilloma Oeste, Chaquicocha pertenecen a Yanacocha. Yanacocha. La Poderosa en la Libertad, Alto Chicama en la Libertad. En Plata, Antamina número uno. En la serranía limeña, cuando dice yo soy de Lima, pero de la parte costeña, pero también la zona limeña, el departamento de Lima tiene la zona andina, Uchucchacua, ¿ya? Arcate en Arequipa, Ánimo en Pasco, Payancate en Ayacucho. Estaño, esto fue pregunta San Rafael en Puno. Estaño, ¿ya? Plomo, Ánimo en Pasco, Colquijirca, Raura en Lima, Milpo en Pasco, Cerro Lindo en Ica, Cerro Lindo en Ica, ¿de acuerdo? Atacocha en Pasco, Hierro, la única unidad minera de hierro es Marcona, ¿ya? La única minera de hierro es Marcona. ¿Y cómo será que sí? Es la única mina de hierro y ese hierro se puede convertir en acero y se privatizó. ¿Y quién compró? El Estado chino. El Estado chino. Quien administra Marcona es el Estado chino. Capital estatal. ¿Es? En cambio de aprendices del neoliberalismo, todo se privatizó. Chile, donde se aplicó el neoliberalismo,
Las minas de cobre están en manos del Estado. El Estado es el que administra y un porcentaje de ganancia va al ejército chileno y el ejército chileno renueva su armamento porque tiene ingresos. Pero en el aprendiz del neoliberalismo se privatizó todo. Así es. Explotación petrolera. En la costa, en la costa, Talara, La Brea, Pariñas, El Alto, estos son tablazos, tablazos, petróleo, tablazos. En la región amazónica, Aguas Calientes, Capahuari, Intuto, Chivillacu, Pabayacu, Yanayacu, en la región amazónica. El primer productor de petróleo es la región amazónica. De la región amazónica, Loreto, Loreto. Esto es en la zona, en el Zócalo continental, en el Zócalo continental. En los tablazos y en el Zócalo continental se extraen petróleo. Seguramente hay petróleo frente al Zócalo de la costa central. Sí van a encontrar petróleo. Pero ahora, donde hay petróleo en el Zócalo de la costa norte y en los tablazos de la costa norte. ¿Ya? Oleoducto norperuano. Aquí está. Mira, a ver. San José de Saramore. Loreto es el principal productor de petróleo. Pertenece al Estado. No se pudo privatizar, pero lo quieren privatizar. Y para privatizarlo, manos extrañas, un corte por aquí, otro corte por ahí, pasa un mes, otro corte. Entonces, las acciones de Petroperú descienden, ahí se puede privatizar. Pero cuando van los investigadores, resulta que no es de la totalidad de las averías, tiene intervención de manos extrañas, ¿ya? Y que en cada gobierno ingresan servidor público afín al gobierno de turno, se va sumando el número de empleados públicos, se empeora, eso es lo negativo. Se debe contratar por su capacidad, por su mérito, que sea un gestor que genere ingreso al Estado, pero si ingresan en cada gobierno se suma el porcentaje de trabajadores y no hay renovación, pues simplemente genera déficit. Este es el principal oleoducto. El petróleo de nuestra Amazonía es denso. Exportamos. Perú exporta al mercado norteamericano. Y en Norteamérica, la refinería de Norteamérica puede procesar y luego retornar al Perú con un precio elevado. ¿Ves? Entonces, oleoducto. Oleoducto quiere decir que tuberías que transportan petróleo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué departamentos se desplaza? Ahí está, Loreto, Amazonas, Cajamarca y Piura. ¿Ya? Gas natural, el gas natural, el gas de camisea, el gas de camisea. Aquí está, gas de camisea, lote 5-6, mercado interno. Mercado interno, lote 8-8, mercado externo. Mira cómo serán gobernantes que no aman a nuestra patria, comenzaron a exportar un precio pero bajísimo, llega a México y de México se va directamente a otro país, un precio elevado, ¿no? Solamente el lote 5-6 es para el mercado interno, 8-8 es para exportación. Camisea se encuentra en la convención, ¿ya? Muy bien, Aguaitía en Ucayali. Quinterón y Sagari, lote 5-7, ubicada en las provincias de Satipo, Junín, Atalaya, Ucayali, la Convención Cusco. ¿Ya? 3 regiones políticas. Según estudios realizados, tenemos gas para 70 años. Entonces lo que está presente, pero hay yacimientos. Talara, lote Z2B, ¿ya? Camisea, canon gasífero. ¿Y qué hacen con el canon gasífero? ¿No? Aguaitía. El gasoducto, cuando la tubería se transporta gas, gasoducto. Oleoducto, petróleo. Mineroducto, minerales que sea triturado, ¿no?
nace en Camisea, atraviesa Ayacucho, Huancavelica, va un ramal va a Ica, hasta Nazca, Lurín. Oiga, ¿no se puede hacer un desvío hacia Cusco? ¿No se puede hacer un desvío hacia Ayacucho? ¿Un desvío ahí a Huancavelica? De ahí a Arequipa, general de desarrollo de toda la zona de la zona andina centro-sur. Resulta que el gas un balón de gas en la convención podría estar entre 80 a 100 soles. Mm, ¿Y dónde se extrae? Es el lugar donde se extrae. ¿No se puede hacer eso? No, así no está en el contrato. Wow. Impacto de la minería. El impacto de chicos, esta data es del 2023. Dice, principales productos mineros metálicos registraron un récord histórico. Gracias a las exportaciones, tenemos, dice, al superar 64.355 millones de dólares, el valor de exportación de productos mineros de 64.000 millones de dólares, 40.000 millones corresponden a la minería. Entonces, principal fuente de divisas es la minería, ¿de acuerdo? La minería. ¿Y quién es el primer comprador? China. El segundo, Estados Unidos, Suiza, otros, India, Corea del Sur, Japón, Canadá, Brasil. China es el principal productor. La minería tiene grandes beneficios económicos, pero generó de manera directa al cierre de 2023 un total de 225.674 puestos de trabajo. Principal fuente de divisas, pero no es fuente de empleo, ¿ya? Eso representa solamente el 2,7% del promedio de PEA. Se informó además que más de medio millón de peruanos se dedican a la minería informal, a la minería que contamina. Estoy recordando como expresidente quiso poner orden, los mineros informales se movilizaron con sus esposas y llegaron hasta 2 millones, bloquearon carreteras, pistas principales y el gobierno tuvo que retroceder. Aquí se dedican a la extracción de oro. Es crimen organizado. Contaminan, extraen, hay trata de personas y no pagan impuestos. ¿Qué les parece? No pagan impuestos. Clave, chicos. Clave. 1C. 1C. 2, enano. 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 Raza que produce leche, carne intensiva, ¿ya? 3, dado. Dado. Mayor escala. ¿Ya? Mayor escala. Anchoveta, sardina, dice información satelital, está bajo la supervisión de produce, mayor escala, pesca industrial. 4B, 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 ¿ya? La industria minera, fuente de ingresos para el tesoro y las divisas. Ya está. Muy bien, eso serían las claves de geografía. Pasamos a ejecutivo. Poder ejecutivo. Entre el, debería existir autonomía entre los tres poderes. Peso y contrapeso se autorregulan. Como dije en la clase anterior, el poder legislativo ha concentrado poder. Poder ejecutivo es la presidenta Dina Boluarte, ¿de acuerdo? Ahí está, la presidenta, aquí, Consejo de Ministros, Presidencia de Ministros, los ministerios y las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Todos conforman el Poder Ejecutivo, es el que gestiona, ¿ya? Muy bien. Aquí está el problema problema que tiene ella, ¿no? Este no es el problema es que ¿quién entregó? Seguramente hay empresarios corruptos, ¿ya? Ahí está. El problema que tiene la presidenta, debemos también razonar, hoy, pero ¿quién entregó? Ah, empresarios corruptos, pues. ¿Qué dice? Ella.
personifica la nación. Dirige, aprueba la política general. Personifica la nación. ¿Ya? Es el jefe del Estado. Jefe del Estado. Jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Su mandato es de 5 años. Claro, ella llega como segunda vicepresidenta, ¿no? Muy bien. Para ser elegida se requiere, ¿qué cosa? Tres cositas. Nacimiento. Ya dije en la clase anterior. Un, Dos, una familia viajó a Bolivia. Y en Bolivia tuvieron a un hijo que se llama Carlitos. Pero ese Carlitos fue registrado en el consulado peruano. Él es peruano por nacimiento, a pesar que abrió sus ojos en Bolivia. ¿Sí? Tener más de 35 años y gozar de derecho de sufragio. Quiere decir que no está preso, no está detenido, no está podía estar detenido, podía estar procesado, pero aún no tiene sentencia firme, goza de derecho de sufragio. Pero si el juez determina que ha sido condenado a 5 años de cárcel, y está preso, no puede postular. Un procesado sí puede postular, porque la Constitución dice, gozamos de la presunción de inocencia, ¿ya? Es elegido por sufragio directo al obtener más de la mitad de votos válidos, más de la mitad de votos válidos o válidamente emitidos. No se contabilizan, chicos, ojo, no se contabilizan votos en blanco, no se contabilizan votos viciados, solamente votos así. Personaje marcó así, correctamente. Y el otro personaje marcó así. Eh, ¿Cómo marcó, profesor? Así, así. Mira, ¿vale o no vale? ¿Qué dicen, chicos? ¿Vale o no vale el voto? Si la intersección está ¿No vale? dentro del recuadro, si la intersección, ojo, ojo, si la intersección está dentro del recuadro, ya voy a borrar un ratito para que sea un poquito más. ¿Ya? Borramos. Ya vamos, un ejemplo. Ya mi abuelito de 80 años, con sus manos que temblaban, marcó así. ¿Vale o no vale? Y usted, como futura sanmarquina, sí vale, profesor. ¿Por qué vale? A pesar que está fuera del recuadro. Es que lo que importa es la intersección. Si la intersección está dentro del recuadro, respuesta futuro sanmarquina, vale. ¿Ya? A eso se llama votos válidamente emitidos. ¿Ya? Tiene que ser 50%, no de la totalidad, sino de votos válidamente emitidos. No se contabilizan votos en blanco, no se contabilizan votos viciados. Si ninguno de los candidato, candidato, señora Keiko y el candidato Castillo, la candidata más votada fue la señora Keiko Fujimori y el número 2 es Pedro Castillo. ¿Ya? ¿Quiénes pasaron a la segunda vuelta? Los dos candidatos más votados. ¿Ya? Los dos candidatos más votados. Y en la segunda vuelta, se gana por mayoría simple. Aquí es 50%, 50% más uno de votos válidamente emitidos en la primera vuelta. En la segunda vuelta se gana por mayoría simple. Profesor, aún no entiendo. ¿Qué cosa es mayoría simple? Si la señora Keiko Fujimori obtuvo, vamos a suponer, 7.840.125 votos válidamente emitidos, y Pedro Castillo obtuvo 7.840.126 votos válidamente emitidos. ¿Quién ganó el proceso electoral? La norma dice, gana por mayoría simple.
¿Y quién obtuvo mayor número de votantes? La diferencia por un voto. Ah, el ganador es Pedro Castillo. Así dice la norma. En la segunda vuelta se gana por mayoría simple, pero en la primera vuelta, 50% más uno de votos válidamente emitidos. No se contabilizan votos en blanco, ni viciados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, pasamos. A ver, vamos a retroceder. ¿Dónde está mi mouse? Ya está. Vacancia. Vacancia. Mira, artículo 113 de la Constitución. Por muerte, permanente incapacidad moral, permanente incapacidad moral o física, sufre de Alzheimer. El presidente puede renunciar. El presidente puede renunciar. El congresista no. Su cargo de un congresista es irrenunciable. Un presidente novato dice, me voy a Bolivia, me voy a México. El Congreso me dio el visto bueno para 4 días, pero como soy presidente de la República, me quedo 7 días, porque soy el presidente de la República, soy el jefe de Estado, soy el jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Me quedo 7 días. Causal de vacancia. Causal de vacancia. Salir del país sin permiso o no regresar en el plazo fijado. El Congreso te dio, vamos a suponer, 3 días, o vamos a poner 4 días, y resulta que te quedaste 7 días, sin justificar, causal de vacancia. El presidente de la República puede ser destituido, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Puede ser destituido. Mira lo que dice la Constitución. Puede ser destituido por infracciones mencionadas en el artículo 117. Acá está el 117. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria. ¿De acuerdo? O sea que Pedro Castillo pudo decir, ya te entrego pues mar a Bolivia, ya, traición a la patria. Impedir elecciones. Dijo, ya era proceso el proceso electoral regional y local, y un presidente dice, no, me quedo. Ahí puede ser destituido, pero bajo un proceso. Disolver el Congreso, disolver, salvo en los casos previstos en el artículo 134. Disolver sin justificar, ¿ya? Causal de vacancia. Por impedir reunión o funcionamiento del Jurado Nacional o de la OMP, etcétera, etcétera. Esos son los causales de 117. Y en este caso, chicos, para futuro sanmarquino, pero esto es bajo un proceso, ¿ya? Bajo un proceso. No es un día, no es mediodía. Proceso. Y si quieren acelerar, tiene que ser con 104 o 105 votos. Aquí obtuvo 101 votos para la vacancia, sin seguir proceso. Conclusión final. La conclusión final que puede llegar es que no se ha seguido el debido proceso. Podemos tener bronca el expresidente, pero no se ha seguido el debido proceso, ¿no? Eso es la realidad. A quien le caiga, siempre analizando fríamente. Como jefe de Estado, cumplir y hacer cumplir la Constitución. El Congreso, el Poder Legislativo elabora normas, el presidente cumple y hace cumplir la Constitución como jefe de Estado. Representar al Estado dentro y fuera del país. Velar por el orden interno. Convocar elecciones presidenciales, regionales, locales, si no es causal de destitución, luego de vacancia. Dirigir la política exterior, relaciones internacionales como jefe de Estado. Conceder indultos. Conceder indultos. ¿Qué quiere decir? Que la presidenta en el mes de julio puede indultar
a una persona de repente con cáncer terminal, pero no es requisito, solamente es costumbre. Es una facultad exclusiva de la presidenta. Puede indultar. ¿Qué quiere decir? Se le perdona la pena, ¿ya? Él fue o ella fue condenada a 17 años de cárcel. Ya está presa 10 años. Ella puede conmutar, indultar, se va libre. Es una facultad exclusivamente de él, pero se perdona pena, no se perdona el delito. Por más que sale, siempre estará en su hoja de vida, fue sentenciada por crimen organizado, fue sentenciada por asesinato, ahí queda su registro en hoja de vida. En cambio, en amnistía, ¿recuerdan en la amnistía? Amnesia total. Se borra todo. Se borra pena, se borra qué cosa, su hoja de vida. Es hombre nuevo. Se llama amnistía, pero este es del Congreso. Indulto es una facultad exclusiva del presidente o del presidente de la República. Presidir el sistema de defensa nacional. Futuros sanmarquinos. Futuros sanmarquinos. Presidir. Mira, la persona más informada de lo que acontece a nivel interno o externo es la presidenta. Si un expresidente dice, no sabía lo que hacía mi asesor, es incorrecto, porque él o ella preside el sistema de defensa nacional. Los que conocen el Palacio de Gobierno, un espacio para informe de inteligencia y otro espacio para contrainteligencia. O sea, recibe información de contrainteligencia. Quien está al tanto de todo lo que acontece en el Perú es el presidente de la República, porque él preside el sistema de defensa nacional. La presidenta puede declarar la guerra, firmar la paz, pero con autorización del Congreso. Ella no va a la guerra, o su gobierno, sino el que va a la guerra es el Estado. Y, y para que eso ocurra, tiene que ser con autorización del Estado, ¿ya? Del Congreso de la República. Funciones de la presidenta, como jefe del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, dirigir y aprobar la política general de gobierno. Puede presentar proyecto de ley. Ella puede presentar proyecto de ley. Puede observar o promulgar la ley aprobada por el Congreso. Puede observar, pero lo que estamos viendo en la realidad no observa. Y ya puedes inferir por qué no observa. Administrar la hacienda pública, ¿no? La economía. Dictar medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia. Decreto de urgencia. Es una norma exclusiva del Poder Ejecutivo. Decreto en materia económica. En materia financiera, podría ser pregunta. Decreto urgencia en materia económica. ¿Dónde estás? En materia económica y en materia financiera. Decreto de urgencia. Nombrar. Nombrar. Ella debe elegir a, a los mejores, al mejor hombre o que tenga capacidad. No podía desconocer, pero si se rodea de los mejores, su gobierno podía ser mejor. Es una facultad, pero si tiene desconfianza, se rodea de sobones y al final el quien va mal es a todos los peruanos, ¿ya? Consejo de Ministros, características. El actual presidente del Consejo de Ministros es Adrián Sen, ¿ya? Conformado por ministros nombrados por el presidente de la República, ¿ya? De acuerdo a la Constitución. Es presidido por el presidente del Consejo de Ministros, corresponde al presidente. Miras, reunión, Consejo de Ministros. Si está el primer ministro, la Díaz, está normal. Pero si está Dina Boluarte, quien preside es Dina Boluarte. ¿Ya? Eso es lo que dice el tercer párrafo. Tiene a su cargo la dirección y gestión. Dirección, gestión. Dirección, gestión. ¿Ya? Rodearse de personas que tengan capacidad, sin fijarse en su tinte político. ¿Ya? Puede ser de diferente tendencia política, pero que tenga capacidad de gestión. Atribuciones.
Esto es importante, chicos. Vamos, ¿dónde te has ocultado? A ver, vamos acá. Mira, a ver, atribuciones. El Consejo de Ministros aprueba proyectos de ley. El presidente tiene la iniciativa, pero para que sea, que sea adecuado según lo establecido, según las normas, en el Consejo de Ministros se aprueba el proyecto de ley que ha sido presentado por el presidente de la República. Proyecto de ley. Aprobar decretos, decreto es el Poder Ejecutivo, pero con autorización del Congreso. En el Congreso, en el Consejo de Ministros se aprueba decretos legislativos y decreto de urgencia. Si no, solamente va a la firma de la presidenta, no vale. Tiene que tener la firma de premier o de los ministros. Adoptar decisiones sobre si hay problemas, se convoca Consejo de Ministros para tomar o para tomar decisiones sobre problemática que acontecen a nivel nacional, ¿no? Muy bien, la presidencia del Consejo de Ministros es responsable de coordinar políticas nacionales, política nacional, políticas sectoriales, multisectoriales, ¿ya? Coordinar relaciones con los demás poderes del Estado. La presidencia es el que coordina con los demás poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos, gobiernos regionales. Su máxima autoridad es el presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, es después el portavoz oficial de la presidenta Dina Boluarte, es el premier Adrián Sen. Es después del presidente de la República el portavoz autorizado, ¿ya? Coordina las funciones con los demás ministros. Refrenda, quiere decir firma. ¿Firma qué cosa? Proyecto de ley, decreto legislativo, decreto de urgencia. Refrenda los decretos. Firma, rubrica. Lo hace legal. ¿De acuerdo? Muy bien. Normas del Poder Ejecutivo. Decreto de urgencia. ¿Qué dije? Tiene rango de ley. ¿En qué? En materia económica financiera. Eso es decreto de urgencia. Decreto, una norma que emite el presidente, el Poder Ejecutivo, pero con la autorización del Poder Legislativo. Dice, el Congreso de la República delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre una materia específica por un plazo establecido. El Congreso dice, tiene 30 días para legislar sobre este punto. ¿Ya? Muy bien. Decreto supremo ya es una norma emitido por el Poder Ejecutivo, es de carácter general, es para todos los peruanos, general. Y se tiene que hacer especificaciones o reglamentar cómo debe funcionar este decreto supremo. Los ministerios son, aquí está Ministerio del Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Son órganos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o más sectores. ¿Cómo se llama? Diseñan un ministerio, diseña, establece, ejecuta, supervisan políticas nacionales, sectoriales, asumiendo, esto es importante, chicos, el ministro es el responsable de lo que firma. La presidenta elige, pero lo que firma, lo que rubrica, él es el responsable. No es responsable la presidenta. Asume la rectoría respecto de ellas. Esto es importante, ¿ya? Muy bien. Las entidades del Poder Ejecutivo son entidades desconcentradas, personas jurídicas, o Sinermin o Citel, ¿no? Personas jurídicas, tienen competencia a nivel nacional, están adscritos a un ministerio o a la presidencia del Consejo de Ministros. Órganos públicos ejecutores. El número es 38. Biblioteca Nacional del Perú, Superintendencia de Bienes Nacionales, Instituto Geofísico del Perú, Proinversión. Son 38. Órganos públicos ejecutores. Tienen competencia a nivel nacional.
Órganos públicos especializados. 4 regulan. Ocinermin, Ociptel, Ocitran, SUNAS. Regulan, ¿ya? Porque el Estado no puede ser empresario. Regula, ¿ya? Órganos técnicos especializados. ANA, Autoridad Nacional del Agua. IMARPE, SUNAT, INEI, INDECOPI, SUNAR, CONCITEC, Instituto Peruano del Deporte. OCE, de Contrataciones del Estado peruano, ¿no? Muy bien. Ejercicio clave, chicos. 1, avioncito, ¿ya? Avión. 2, casa. 2, casa. 3, bueno. 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 ¿Por qué bueno? Y después en materia económica. Seguramente aquí, claro, bueno. Materia económica. 4, enano. 4, enano. 4, enano. Entonces, clave de cívica. Y muchas gracias. Chicos, nos vemos. A ver cuántos vivos tenemos. 22 con menos 1, 21. Chicos, hasta la próxima clase. Nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima clase, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor, cuídese. Gracias, nos vemos. Chao, chao.